Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Los saluda el licenciado Guillermo Carrasco, titular de Abogados Unión aquí en Tijuana. El día de hoy vamos a hacer una de nuestras ya recurrentes transmisiones en vivo para contestar cualquier pregunta que pudieran tener nuestros clientes, nuestros seguidores o personas que nos sintonizan por primera vez. Como muchos de ustedes saben, hacemos estas transmisiones cuando hay noticias dignas de compartir, cambios en las leyes, procesos, los tiempos procesales, que ahorita es un tema muy del día al día. Debido a la pandemia hay muchas personas que están en un proceso de migración, tienen dudas, clientes actuales quieren saber cómo va su caso, personas que llevan otro proceso y quieren que algún abogado les ayude a saber el estado actual de su caso. Entonces, para esas personas los invitamos a que compartan esta información, compartan este video para que les llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Si aún no nos sigues, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en Facebook, en YouTube, donde publicamos estos videos informativos. Estos videos no necesariamente son una consulta de un caso en específico, sino es información general. Si alguien quiere ver su caso detalladamente con alguno de nuestros abogados, los invitamos a que nos llamen. El día de hoy, marquen al 622-5442 en México, área 619-662-2170 en Estados Unidos. Comenten que vieron este video con el licenciado Guillermo Carrasco, un servidor, y soliciten su cita totalmente sin costo. Veo que ya empiezan a llegar preguntas y haremos lo posible por contestar el mayor número de preguntas posibles. La última transmisión pedí a ustedes que escribieran en la sección de comentarios cuál es el tema más, las dudas que estuvieran, y como siempre uno de los temas más recurrentes, una de las dudas más comunes es ese proceso acerca de un perdón. ¿Qué necesariamente o qué es exactamente, perdón, un perdón? Se escucha mucho de personas que tienen un perdón, que hay un castigo de 10 años. Entonces hay unas preguntas ahí que son las más comunes y son las que nos vamos a dar la tarea de contestar el día de hoy. También veo que ya están llegando sus preguntas. Entonces vamos entrando de lleno al tema del día de hoy. Voy a empezar por hablar de una pequeña introducción en el tema de el perdón y contesto las preguntas que escogió ya nuestro equipo, que ustedes han mandado a nuestras redes sociales, y con gusto contestamos las preguntas que nos están mandando el día de hoy. Escriban su nombre, de dónde nos visitan, de dónde nos ven, y con gusto contestamos sus preguntas. Muy bien, en un proceso de migración hay varios requisitos, un proceso dentro de Estados Unidos como un ajuste, un proceso consular en su país de origen. Aquí en México, las personas que están llevando un proceso consular, que lo están esperando en Ciudad Juárez, ¿sí? Y permítanme un segundo, ¿sí? Que ahorita hay un incremento en los tiempos de espera. Ahora bien, hay varios requisitos, como documentación, comprobar relación, examen médico, solvencia económica, pero también hay un requisito, una determinación que las personas van a tomar si la persona es elegible o no. Alguna persona que tiene algún antecedente penal, que tiene una infracción con migración, es una persona que resulta ser inadmisible, es decir, que no califica para esa visa de migrante, que no puede emigrar. La misma ley de migración, en esa sección de la ley, conocida como la sección 212 de migración, establece claramente los motivos por los cuales una persona no es elegible, y a su misma vez concede ciertos recursos por los cuales una persona puede solicitar un recurso comúnmente conocido como un perdón para dejar de ser inadmisible y puede entonces calificar para esa residencia. Por eso es que comúnmente, conforme a la práctica, se le conoce como un perdón. ¿Okay? Entonces es muy importante establecer que cada caso es diferente y es muy importante saber si calificamos para un perdón y cuándo no, o qué es lo que se tiene que hacer para realmente poder emigrar. ¿Sí? Muy bien, entonces las preguntas
que tenemos ya sabiendo qué es un perdón o por qué se requiere un perdón es: si actualmente estoy fuera de Estados Unidos, en el pasado viví de manera ilegal, de manera sin documentos, ¿sí? ¿En qué caso voy a necesitar un perdón? Es muy importante saber que si una persona que estuvo viviendo en Estados Unidos fue deportado o salió por voluntad propia después de haber ido a Estados Unidos y está iniciando hoy en día un proceso de migración en el cual va a tener que ir a un consulado, ¿cuándo va a requerir de un perdón? Una persona que fue deportada estando en Estados Unidos, ¿sí? Tiene que solicitar un permiso para reingresar después de haber sido deportado. Pero una persona que estuvo viviendo en Estados Unidos y salió por voluntad propia y ya pasaron más de 10 años, no necesita solicitar un perdón siempre y cuando haya estado una sola vez por más de un año y lleve más de 10 años fuera del país. Cuando una persona salió de Estados Unidos y no ha transcurrido, no han pasado más de 10 años, es entonces cuando necesita pedir un perdón para poder emigrar. En resumen, si salimos del país y no llevamos más de 10 años al momento de querer emigrar, vamos a necesitar de un perdón. Si ya pasaron más de 10 años y no hubo ningún otro reingreso, no hay ningún otro motivo por el cual seamos elegibles, no vamos a requerir de un perdón. Son los escenarios más comunes. Si estás dentro de estos escenarios, te recomendamos que llames, solicites una cita para ver tu caso detenidamente. ¿Sí? ¿En qué caso puedo aplicar sin tener que esperar 10 años? Creo que ya me adelanté y contesté esa pregunta, ¿sí? Existen dos opciones, ¿verdad? Si no tengo un familiar por medio de quien solicitar el perdón, que ahorita vamos a hablarlo, tienen que pasar 10 años. El perdón es esa herramienta, ese recurso que se nos concede para no tener que esperar 10 años esperando aplicar para mi visa de migrante. Muy bien. Otra de las preguntas más comunes: ¿cuándo debo esperar 10 años para poder aplicar? Hay una ley de migración que establece que una persona entra al país, acumula presencia, está por más de un año, sale y reingresa al país. Es entonces cuando tiene que esperar forzosamente 10 años, que ese es el castigo permanente de 10 años. Una persona que reingresó al país después de haber ya estado en el país o haber sido deportado. Eso es cuando hay que esperar forzosamente esos 10 años y solicitar la visa después de que pasen 10 años. No hay un perdón disponible, pero como comentábamos en otra de las preguntas, si estuvimos en Estados Unidos y ya pasaron más de 10 años, no necesitamos que esperar por obvias razones, pero si no han pasado 10 años y tenemos la manera de emigrar y por quién calificar el perdón, precisamente es por eso que tenemos este recurso disponible como el perdón. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para solicitar un perdón? Como mencionábamos anteriormente al inicio de la plática, estos procesos, ¿sí? El primer requisito es que califique para un perdón. Podemos platicar ahorita más de 20 minutos, una hora, platicando de los antecedentes o los motivos por los que alguien no puede emigrar. Claramente la ley de migración establece que un antecedente penal o una infracción en la ley de migración, como haber estado viviendo en Estados Unidos sin documentos, que es uno de los temas más comunes, califican para un perdón, ¿sí? Entonces tenemos que primero ver por qué motivo fuimos deportados, si hubo algún arresto, alguna detención, cuáles son esos cargos específicos para asegurarnos que existe ese perdón para nosotros. Y el segundo requisito es tener un familiar que califique, un familiar que sea ciudadano americano o residente permanente, cónyuges o padres. Entonces nuestras parejas legalmente casados, esposo o esposa, o nuestros padres tienen que ser ciudadanos o residentes para poder calificar por un perdón. Lamentablemente por medio de un hermano, de un hijo, no se califica para un perdón. Entonces esos son los dos requisitos importantes y se requieren forzosamente los dos. Que nuestro antecedente o el motivo por el cual somos inelegibles, comúnmente conocido como el tema de inadmisibilidad, califique para un perdón. Y el segundo es tener ese familiar, cónyuge, padre, ciudadano americano o residente permanente, porque tenemos que comprobar que nuestros familiares son las personas afectadas por el hecho que no califiquemos para un perdón. Esta es una breve cápsula,
informativa y contestando las preguntas sobre el famoso tema de un perdón. Existen maneras de prevenir. Nosotros no queremos que una persona vaya, en el caso de México, a un consulado en Ciudad Juárez, cuando los casos ahorita están tardando mucho tiempo, y sea ahí cuando lleguen y les entreguen esa famosa hoja azul que ya hemos hablado y les expliquen el motivo por el cual una persona es elegible. Lo que queremos es que desde un principio se plantee la estrategia, que te vamos a tener un proceso y sepamos que ya necesitamos un perdón y tenerlo preparado. Entonces esa es la gran ventaja de consultar con algún abogado y evitar sorpresas y sobre todo que el caso sea aprobado. Muy bien, vamos a darnos un tiempo aquí para contestar preguntas. Cristian Galván pregunta sobre la visa K, ¿cuánto tiempo dura? Aproximadamente ahorita la visa K está tardando aproximadamente un año, es lo que me atrevo a decir, en tiempos aproximados. Ha habido un incremento en los tiempos de espera con la visa K por la misma solicitud de visas. Afortunadamente la visa K en el caso de México, ya no solo el consulado de Ciudad Juárez está dando este tipo de entrevistas, de solicitudes, perdón, sino también la embajada en la Ciudad de México está atendiendo casos, por lo tanto los tiempos no deben de pasar de un año ahorita que ya están siendo citadas las personas con el visa K. Preguntan acerca sobre la vacuna, efectivamente ya, vacuna del COVID, efectivamente ya hubo publicaciones de las autoridades de migración y el Departamento de Estado, está la fecha ya en la cual ya es requisito tener la vacuna del COVID para las personas que están solicitando una visa de migrante y con mucho gusto vamos a hacer otra cápsula informativa sobre ese tema, pero ahorita sí les podemos decir de que ya sabemos que la vacuna del COVID es uno de los requisitos para las visas de migrante. Muy bien. Muy bien. Mi mamá tuvo un pequeño problema con la policía cuando estuvo allá, eso perjudica a la hora de querer arreglarle sus papeles. Precisamente, gracias por tu pregunta, Brent Sainz. Tenemos que ver cuál es el problema que tuvo su mamá. Tenemos que ver cuál es, si hubo un cargo, si hubo un arresto, si hubo una detención. Entonces, muchas veces lo que le recomendamos es tener la investigación, mandar a pedir los récords de ese antecedente para asegurar qué es lo que existe en el historial e iniciar un proceso. Si su mamá necesita de un perdón, por medio de un hijo no califica para el perdón, entonces necesitamos ver si hay otro familiar como un cónyuge o un padre para cumplir con el requisito, ¿no? Muy bien, perfecto. Son las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy, ¿sí? Cualquier otra duda que tengan, con mucho gusto los podemos ver. Los invito a que llamen, vean que vieron este video en vivo y nos llamen. El teléfono es el área 619-662-2170, el teléfono es el 622-5442. Muchas gracias y nos vemos la próxima.